Pero muy buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se encuentran ahí del otro lado? Bueno, acá nosotros felices con Vale en otra emisión más de esto que se hace llamar Enlace al Origen. Yo no sé qué dije, se me filtraron... Se me ríe Valeria. Bueno, quien les habla, Mahue Cabral, como siempre, la trabucada acá, y frente a mí, la señorita Valeria Deguis. Ya estamos, gracias por la doble presentación tenemos hoy. Sí, tremendo. Todo por doble, está el doble acá. Sí, en la FM 89.5. Teniendo ahí, estrenamos uno, por lo menos por hoy, operador. Hoy tenemos sonidista. Sí, tenemos otro operador de sonido. Jorge, ¿no? Jorge ahí. Bueno, espero que le guste, que no se me duerma del otro lado de bambalinas. Bueno, Vale, así. Bueno, estamos acá. Siempre hoy, tan improvisaditas. Sí, bueno, hoy no tanto, porque la realidad es que la semana pasada, ya en realidad lo mencionamos durante varios programas, esta cuestión de que íbamos a hablar un poquito sobre el sobrepeso y todo eso, y que es algo que estamos desarrollando también con la asociación a través de laboratorios de exploración y eso. Y bueno, la semana pasada me hicieron así como el pedido a través de varios mensajes, y bueno, estaría bueno por ahí desplegar un poquito de eso hoy, sería interesante. Pero súper interesante, porque ya que venimos hablando de la capacidad de observación, o sea, observación de conflictos, de donde quedaban cristalizados, digamos, cristalizada esa carga, y bueno, y de la oportunidad que tenemos en ese campo holográfico que nos explicabas vos la semana pasada, esa capacidad de mutación, ¿no?, que teníamos ahí. Sí, y venimos hablando en otros programas también cómo es esta cuestión del trauma que nos opera desde un lugar completamente inconsciente, ¿sí? Es decir, el trauma es una instancia que es como un pequeño punto irresuelto en el fundamento de nuestra identidad, ¿no? En las primeras instancias de nuestra identidad hay una experiencia y una vivencia traumática, ¿sí? No tenemos registro concreto de esa vivencia, pero tenemos lo que va a ser la consecuencia de esa vivencia traumática, que va a ser lo que nosotros llamamos identidad concretamente, ¿sí? Entonces, sí conocemos cómo el trauma se expresa, ¿sí? Aunque no atravesamos ese lugar, aunque no habitamos en el trauma, podemos conocer de qué manera se expresa el trauma. Es decir, el trauma se expresa a través de todo lo que evitamos. Claro. A través de todo lo que no queremos vivenciar, a través de todo lo que rechazamos. Porque me jode, me molesta eso. Es decir, tenemos respecto de algunas situaciones típicas de la vida como una especie de esquemor, una especie de temor que nos lleva a querer evitarlo de manera automática, ¿sí? Bueno, esas son manifestaciones del trauma que nos opera desde lo inconsciente. Sabemos ahora, a partir de un montón de recursos terapéuticos que hay, que podemos vincularnos con ese trauma y comenzar a desmantelarlo poco a poco. ¿Qué sería desmantelar un trauma? ¿Hacer que desaparezca? No, muy por el contrario. Claro. Ese punto de trauma es un núcleo de inmadurez, ¿sí? Es un punto dentro de la existencia donde nosotros nos sentimos completamente desvalidos psíquica y biológicamente. Por lo tanto, es un punto de máxima inmadurez, es decir, un punto de incapacidad de generar una respuesta adecuada para una situación. Por eso, el trauma inevitablemente va a estar en el origen mismo de nuestra existencia, donde somos seres completamente vulnerables. Entonces, bueno, esto es lo que veníamos desarrollando a partir de todos los programas anteriores, ¿no? Y bueno, siempre hablando de cómo usamos la observación para poder adentrarnos en esos aspectos tan íntimos y tan vulnerables al mismo tiempo. Porque en la medida que empezamos a madurar en nuestra capacidad de procesar información, o lo que sería parecido, en la medida que empezamos a madurar en nuestra capacidad de gestionar nuestras emociones, ¿sí?, vamos a generar la capacidad de procesar esas vivencias tan primitivas, tan primarias, tan antiguas, y que nos mantienen anclados a una vivencia traumática, ¿sí?
El trauma ¿y qué decimos? se desmantela madurándonos a nosotros mismos en nuestra capacidad de procesar información. Y como decimos que operan la mayoría en automático, con programas en automáticos, y de ahí nuestra percepción limitada. Ajá. Sí, sí. Para ir, o sea, vamos, es como que vamos para atrás y volvemos en esta información como para que siempre vaya quedando en claro y vaya, no sé, entrando, lo vayamos incorporando de a poquito esta información en esta nueva perspectiva, ¿no? Sí, de a poquito, porque es un proceso. Así que, bueno, antes de empezar quería mandarle un saludo a Carolina, que casi siempre nos escucha en Retro. Carolina es una de las personas interesadas en escuchar el contenido del programa de hoy. Vive en Entre Ríos y tenemos un vínculo así por WhatsApp a través de un grupo que aplica la lógica. Qué bueno. Y bueno, hoy cumpleaños Caro, que es un ser súper especial, así que... Un feliz cumpleaños. Un muy feliz cumpleaños. El 10 de noviembre, mirá. 10 de noviembre, sí. El 10 de noviembre. Acá sería el día de la tradición en nuestro país, en el 5-4. Y para aquellos que conocen, me encantó lo que me dijo Valeria hoy. El día de la traición del diseño, el día que nos animemos a traicionar la tradición, estaremos expandiendo el diseño. ¿Qué te parece? La única manera de trascender el diseño es traicionar la tradición. Totalmente. ¿Sí? Así que cuando a esa tradición le podamos sacar la D, entonces la tradición será trascendida por una nueva versión, ¿no? Tremendo. Algo así. Qué lindo. Bueno. Qué bueno, qué bueno. Bueno, así que ya me interesa, me súper interesa ya el contenido de la palabra, sobrepeso. Sobrepeso. Nosotros estamos trabajando, desarrollando un laboratorio que se llama Sobrepeso, mi potencial no asumido, ¿no? Y claro, a todo el mundo lo tienta la segunda parte del título. Mi potencial no asumido. Con el sobrepeso nadie quiere saber nada, pero todos quieren saber cuál es el potencial que lo no están asumiendo. Es verdad. Yo igual todavía no lo pude hacer porque viste que no lo necesito, pero bueno. No, bueno. Así que bueno, viene siendo todo de todo un proceso de maduración también para nosotros, de exploración sumamente interesante, por cosas que empezamos a confirmar, ¿no? En el desarrollo mismo. Y bueno, todo el descubrimiento que trae aparejado para la gente, ¿no? Porque como algo que muchas veces se vivencia como algo dramático, ¿no? El sobrepeso en sí. Puede finalmente torsionar, puede llevarnos a un descubrimiento de una perla interna muy, muy grande realmente, una perla de conciencia muy grande, ¿eh? Es genial, porque realmente yo te digo que este tema da mucha carga. Sí. Genera mucha carga. Sí, sobrepeso, sin dudas. Hay un exceso de potenciales ahí peso. inactivos. Por eso te digo, lo interesante Tremendo. ya no más del contenido de la palabra. Sí. Sobrepeso. Sí. Y es tal cual la carga que ejerce. Bien, sabemos a través de los descubrimientos del Dr. Hammer que los programas se activan frente a una vivencia de conflicto, ¿sí? Por lo tanto, el sobrepeso no escapa a esta ley biológica, ¿sí? Entonces, a la hora de empezar a trabajar con nuestro sobrepeso, vamos a tener que abrirnos al diálogo con esa misma circunstancia, ¿sí? Es imposible bajar de peso si no dialogamos con el sobrepeso, ¿sí? No es a través del rechazo, sino a través de la inclusión de esa perspectiva, de una nueva perspectiva acerca del sobrepeso, que vamos a poder trascender esa instancia o funcionalizarlo, es decir, actualizar la función del sobrepeso a esta versión que estamos siendo en este momento, ¿sí? Porque por lo general las personas que tienen sobrepeso, muchas de ellas ya lo han tenido a lo largo de su infancia, y otras han detonado el sobrepeso a partir de una experiencia específica de su vida, ¿no? A una vivencia específica. Bueno, la grasa en sí tiene tantas funciones, es funcional para con tantas vivencias, para con tantos conflictos,
que es necesario que nos metamos en una exploración de todos esos aspectos vitales, ¿sí? Por supuesto que desde la perspectiva que nosotros estamos desarrollando, nada tiene que ver el sobrepeso con lo que comemos, ¿sí? Sino, más bien, el programa del sobrepeso se vale de la alimentación para obtener la grasa que necesita, ¿sí? Entonces, va a dar lo mismo muchas veces para gente que ha hecho dieta toda su vida y que hay un momento en el que no le funciona, y por más que te la pases 40 días comiendo lechuga, no bajás ni un gramo, es porque estás dentro de un programa. Y mientras el programa esté activo, comas lo que comas, la dieta no va a funcionar, ¿sí? Porque la supervivencia para tu cerebro es mucho más importante que tu estética, ¿sí? Cuando vos te mirás al espejo, claro, estás mirando desde tu identidad a tu biología, ¿sí? Pero tu cerebro percibe a la biología como un recurso funcional para sobrevivir, nada más. Súper automático. Lo que vos opines sobre lo que ves en el espejo, poco hace a la desmantelación del programa. Muy por el contrario, puede hacer que refuerces un programa, ¿sí? Porque lo que vos juzgás cuando te mirás al espejo se va a transformar muchas veces en un predador, ¿sí? Tu propia mirada sobre tu propio cuerpo es el predador del que tu cerebro va a tener que escapar generando más grasa. ¿Sí? Porque muchas veces nos miramos al espejo y somos tan terribles a la hora de juzgarnos, que nos transformamos en nuestra mirada, digamos, es un ataque a nuestra propia integridad. Somos el propio sicario. Claro, tremendo. Claro. Entonces, de ahí la importancia de lo que juzgás cuando mirás al espejo. Si vos estás con un conflicto de sobrepeso y te mirás al espejo cada mañana y lo único que haces es triturarte, ¿sí? Triturar esa imagen, eso mismo está percibiendo tu cerebro, y es ese conflicto tu cerebro lo resuelve poniendo más grasa en los lugares que vos juzgas. Por lo tanto, muchas veces justo esos lugares que uno más critica son los que más engorda, ¿no? Es típico de las mujeres, ¿no? En las caderas, la cola, qué sé yo. Entonces, se critican, se juzgan. Bueno, cuando tu cerebro tiene que tomar una decisión en dónde poner la grasa, la va a poner justamente en el lugar que vos más acribillás, ¿sí? Porque sos tu propio predador, sos tu propio atacante. Tremendo. Bueno, eso sería lo que sería el conflicto de silueta, ¿no? Pero antes que nada hay que mencionar otro conflicto, que es el gran activador, digamos, del programa del sobrepeso, que tiene que ver con lo que Hammer denominó el conflicto del prófugo, ¿sí? El conflicto del prófugo es una capacidad de respuesta que la biología se ha generado para sí misma hace más de 300 millones de años, ¿sí? Es súper arcaico. Súper. Es uno de los primeros programas que la biología setea para la supervivencia. Aparte de las ya funciones vitales específicas, ¿no? Como la nutrición, la excreción de los desechos y la respiración, uno de los primeros programas que se activan para proteger al ser vivo es el del prófugo. No el conflicto en sí, sino que la solución para el conflicto del prófugo es la retención de líquidos, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que abordar cuando vamos a trabajar un conflicto de sobrepeso va a ser el conflicto del prófugo. Vale, yo te puedo pedir que nos recuerdes cómo era justamente esa etapa de la evolución de la biología. Sí, esa etapa porque de la es súper interesante, se va a entender mejor. Está vinculada a la segunda etapa, digamos, evolutiva, ¿no? La primera etapa tiene que ver con cómo la vida se desarrolla dentro del agua. La segunda etapa va a tener que ver con que los animales van a tener que aprender a sobrevivir fuera del agua. ¿Por qué? Porque hay esta segunda etapa evolutiva es una instancia en la que o las aguas descienden o las mismas aguas expulsan a los seres vivos a través de oleadas, ¿no? Los seres vivos eran expulsados hacia las costaneras, ¿sí? Entonces, la biología lo que hace es generarse una capacidad de retener líquido para que el ser vivo pudiera mantenerse con vida hasta la próxima ola, hasta la próxima marea.
¿sí? Entonces los seres vivos eran expulsados afuera del océano, ¿sí? ¿Qué ocurre con el pez cuando queda fuera del agua? Se muere. Ese es el peligro, ¿sí? Sí. Entonces, lo primero que hacen los peces cuando son expulsados afuera del agua es envolverse de una capa gomosa y simultáneamente se potencia la función de retención de líquidos de los túbulos colectores del riñón. Entonces el pez puede mantenerse con vida por un tiempo prolongado hasta que la próxima ola vuelva a rescatarlo, ¿sí? Entonces, esta vivencia que los animales atravesaron hace 300 millones de años, es prácticamente la misma vivencia que atraviesan todos los seres humanos al nacer del vientre de la mamá. Apa. ¿Sí? Claro. Entonces, no por esto todos vamos a tener sobrepeso, ¿sí? Está claro. El tema es la vivencia que tengamos acerca de esa experiencia, ¿sí? El bebé nace y tiene como tú un cerumen que lo envuelve, ¿sí? Muchas veces. Hoy día se lo lava, ¿no? Pero bueno, es todo un circuito, un sistema de protección que la naturaleza se ha creado para darle más tiempo de vida a los seres vivos, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a tener es que frente a una situación, cualquier situación de nuestra vida en la que nosotros nos podamos sentir como pez fuera del agua, lo que se llama conflicto de prófugo, o conflicto de lucha por la existencia, o tiene que ver con la vivencia de la pérdida de las referencias. Eso te iba a decir, Vanessa. A mí esto, hacémelo acordar después porque me resulta muy interesante con esta cuestión de que mucha gente que empieza a aplicar la lógica global convergente sube de peso. Sí. ¿Sí? Nosotros lo que hacemos es empezar a cuestionar nuestras referencias. ¿Sí? Totalmente. Y hay una parte del proceso, donde nosotros decimos vamos a la deriva. No es tan fácil para la biología entregarse a esa deriva, a esa incertidumbre, ¿sí? Entonces puede que en muchos de nosotros se active ese programa de retención de líquidos porque nuestra biología percibe que estamos sin referencias, que nos sentimos como pez fuera del agua porque hay un momento de choque con nuestro contexto. Claro. Donde empezamos a sentirnos como ajenos o como distantes o como distintos o como separados del resto, y eso es para nuestra biología una posibilidad de peligro. Entonces va a traerse la respuesta más adecuada que tiene para eso, que es retener líquidos. Claro, claro. Y en el extremo de los casos empezar a aumentar de peso, ¿sí? Tengamos presente que tiene mucho sentido que la biología retenga líquido porque en el agua está toda la información que necesita para la supervivencia. Entonces, retener líquido implica retener las referencias más primitivas de las que yo me valgo, ¿sí? Por eso, si estamos aplicando lógica global convergente y estamos simultáneamente con un conflicto de sobrepeso, estaría buenísimo también empezar a indagar en cuáles son esas referencias que no me animo a soltar por nada en el mundo. Casi Tal siempre cual. esas referencias a las que yo no quiero renunciar por nada en el mundo son tan obvias que son un punto ciego en sí mismas. Entonces, bueno, eso así como interesante para los que estamos en proceso, ¿no? Súper interesante. Y no sé cómo estamos con el tema del corte. ¿Cuánto estamos? No veo. 4 minutitos más, podemos seguir. Genial. Buenísimo. Entonces, bueno, interesante empezar a profundizar, en primer lugar, en esta vivencia de conflicto, ¿sí? Porque la persona que ha atravesado un conflicto de prófugo, conflicto de refugiado, se queda seteada en una forma de percibir y en una vivencia de que el mundo es peligroso o de que el mundo es desagradable o de que en el mundo hay peligros que están al acecho. Claro, ¿sí? claro. Cuando uno empieza a temer por el futuro o está constantemente temiendo por el futuro, ¿sí? Porque el futuro augura un peligro. Frente a situaciones de cambio en los que no solamente estoy cambiando de contexto, como si me saliera del agua, ¿no? El pez
está como pez en Claro, el agua, sale de su ámbito conocido, de pronto ámbito. te mudaste, o te cambiaste de trabajo, o tu realidad de pronto cambió súbitamente, y te hallás como pez fuera del agua, como un ámbito completamente desconocido, a lo que tenés que generarte un nuevo circuito de adaptación. Ujú. Tu biología lo va a gestionar reteniendo líquidos. Claro, Y incluso, o sea, también se me viene de que cuando a una persona le dan un diagnóstico, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Que opera como un bioshock. Sí, Muchas veces sí. el mismo diagnóstico genera en las personas un bioshock, es decir, un shock biológico tan grande, impacta de manera tal en la biología que si en la percepción de la persona está tomar ese diagnóstico como un peligro de muerte, Claro, que casi claro. siempre, o sea, muchas veces de manos de los médicos el diagnóstico llega prácticamente como un pésame, ¿no? Y quizás no es el tumor en sí lo que mata a la persona, sino la vivencia que atravesó en el momento de recibir el diagnóstico. Claro, ese estrés, Sí. es verdad. Entonces, porque lo que ocurre es que la persona recibe el diagnóstico y una vez que el diagnóstico da por el lado menos esperado, ¿no? Como con la presencia de un tumor o lo que fuere, ¿qué le seguiría a ese diagnóstico? Un tratamiento, ¿no es cierto? Uh-huh. Un tratamiento médico. Entonces, ¿qué ocurre? A partir del instante que la persona recibe el diagnóstico, simultáneamente se le está creando a la persona un bioshock que va a detonar un nuevo programa de supervivencia, que es el más arcaico, el más antiguo de todos, que es el conflicto de prófugo. La persona va a empezar a retener líquidos. Sabemos bien que casi todo diagnóstico, al momento de empezar si simultáneamente la persona empieza a retener líquidos, se complejiza, ¿sí? Se complica el diagnóstico, si hay retención de líquidos. Entonces la persona justo cuando va a empezar el tratamiento, simultáneamente tiene que lidiar con un nuevo conflicto. Claro. Que va a ser un nuevo diagnóstico Y que de bioshock. O sea, yo pienso que no solamente se da en lo que es, en este caso, como vos nombrabas, un tumor, que ya fuimos, digamos, como a lo máximo, una de las... Sí, sí. Bueno, sino creo que en cualquier otro diagnóstico, de cualquier otra enfermedad, porque cuando empiezan a hacer tratamientos y no van funcionando, o no saben cómo va a ir, o ven que no evolucionan rápido y toda la historia, se sienten realmente o sea, que están luchando contra ¿Sí? la supervivencia. Es una lucha por la existencia. Sí. Mismo una internación, tu biología la puede percibir como un cambio de contexto tan grande que perdés tus referencias. Hace muy poquito, una persona muy amada realmente estuvo internada casi, creo que fueron como 49 días en total, mirá. Sí. Y bueno, ya los últimos días ella tuvo varios bioshocks a lo largo de su internación por los diferentes diagnósticos que fue recibiendo. Y uno de los últimos episodios fue que posterior a su operación empezó a retener líquidos, ¿sí? Y claro, ella ya quería regresar a su casa, ¿no? Y de pronto le habían dado como la posibilidad de que tuviera que quedarse unos días más y empezó a retener líquidos, porque ya sentía que ya está, claro. quería regresar a su casa, se sentía completamente ajena en ese lugar, ¿no? Y bueno, no, finalmente le dieron el alta y ya está todo bien. Bueno, ya se ha deshinchado. Bueno, pero bueno, genialísimo, bien. Pero bueno, súper interesante. Si querés, vamos a Al una corte, pausita, sí. vamos al cortecito y enseguidita volvemos con más de sobrepeso. Wow. Y bueno, acá estamos de regreso, muy tentadísimas de la risa, porque es como que la tecnología nos supera. Sí, todavía nos supera por muchas cabezas la tecnología. Todavía hay que habilitar demasiados circuitos para poder tenerla bien en claro. Sí. Nada, bueno. Bueno, ya Nair viene la semana que viene. Yo creo que ahí me voy a pegar una actualización tecnológica tremenda. Capaz, ¿viste? sí, capaz que... No, porque les cuento, porque la gente no sabe. Vale está
desde la semana pasada implementando filmar cada uno de los programas de radio, cada uno de los episodios, así que bueno, después veremos qué hacemos con todo eso, porque está genialísimo igual. Bueno, seguimos con este tema de sobrepeso. Le contamos a la gente que vamos a ir abriendo lentamente, puntito a puntito, porque bueno, hay mucho tema súper interesante aquí, ¿vale? Uh-huh. Y dijimos, había otro tema ahí para tratar. Sí, bueno, a ver, como hablábamos en un principio, la grasa tiene muchas funciones que todavía ni siquiera hemos mencionado, ¿no? Uh-huh. Pero tener o no sobrepeso, que se active o no ese programa, va a depender de las vivencias que nosotros atravesemos, ¿no? Que nosotros tengamos. Uh-huh. Y como sabemos también, nuestra vivencia está determinada por la percepción que nosotros tenemos de la realidad y sus diferentes eventos, ¿no? Entonces, el punto acá a trabajar siempre es la percepción, ¿no? Porque el punto es, conflicto del prófugo, sí, una situación real y concreta que han atravesado los seres vivos hace 300 millones de años. Uh-huh. ¿No? Hace 300 millones de años se han generado para sí mismos la capacidad de retener líquido para responder a esa situación, ¿sí? Ahora, 300 millones de años después, nosotros activamos la misma vivencia y la misma capacidad de respuesta. Es tremendo, sí, o sea, la misma respuesta biológica. Y en 300 millones de años no le hemos metido un pixelito más a esa capacidad de vivenciar de ese modo. Es zarpado, ¿no? Sí, muy. Entonces, algo que nos encontramos también, lo venimos descubriendo en el tránsito de los laboratorios, es que la mayoría de las personas que tienen sobrepeso, especialmente las que tienen mucho sobrepeso, ¿sí? Estoy hablando de casos de obesidad, donde hay obesidad mórbida o donde hay sobrepeso desde el principio mismo de la vida, ¿no? Es una gran susceptibilidad, ¿sí? O lo que podríamos llamar también hipersensibilidad, ¿m? O una emocionalidad hipervulnerable. Son personas muy sensibles, ¿sí? Entonces, en personas muy sensibles es natural que haya vivencias del tipo de el mundo es peligroso. Claro. Pero lo que tenemos ahí también es como una incapacidad muy grande para procesar emociones intensas, ¿sí? Entonces, si yo soy una persona hipersensible, que me siento hipervulnerable, que voy por la vida sintiendo que el mundo me lastima en cuanto tiene la posibilidad, y entonces la grasa va a ser un muy buen recurso de protección. Claro. ¿Sí? Para imponerme al menos frente a esa realidad, para parecer más grande de lo que soy, ¿sí? Para tratar de evitar esas circunstancias. Pero ¿de qué me sirve aparentar ser más grande o aparentar que puedo imponerme a las situaciones si yo no maduro emocionalmente? Totalmente. Entonces, el trabajo consiste en empezar a observar esos puntos vulnerables para dar lugar a que la biología por sí misma gestione, ¿sí? Gestione esa información. ¿Por qué? Porque la biología, 3 millones de años después, sí ha evolucionado muchísimo. Lo que pasa es que frente a una percepción de derrumbamiento de la existencia, la biología todavía sigue usando los mismos circuitos, ¿sí? Uh-huh. Pero si yo voluntariamente me predispongo a observar cuál está siendo mi percepción, ¿no? Del mundo en esta cuestión de dónde lo siento peligroso, cuáles son los juicios que arrojo sobre la realidad, empiezo a madurar a esas emociones, es decir, me pongo disponible a generar una nueva capacidad para procesar las emociones. Ya en vez de esconderme, en vez de buscar protegerme,
empiezo a hacerme cargo de esa historia con otro tipo de recursos. Claro, empezamos a observar. De nuevo hablamos de la observación acá. Siempre la observación. Caemos en lo mismo, sí. Empezamos a observar esos puntos vulnerables y empezamos a cuestionarnos esa percepción, ¿sí? Claro. Porque yo pude haber tenido historias donde me pude sentir como pez fuera del agua. Pero como hablábamos el otro día y como hemos hablado en otros programas también, o sea, años después, ¿tengo que seguir midiendo la realidad con la misma vara? ¿Sí? O sea, las situaciones aparecen para desbordarnos y en ese desborde mostrarnos dónde estamos inmaduros, dónde todavía no tenemos capacidad de respuesta. ¿Para qué viene ese desborde? Para que nos generemos capacidad de respuesta, no para que huyamos de la existencia, ¿no? Digamos, descristalizar esa carga. O sea, estamos como hablábamos del programa anterior, quedamos cristalizados en esa creencia, en cómo yo veía y observaba cuando tenía 4 años. Ajá. Y ahora tengo 48. Bueno. Pasa lo mismo, después de tantos millones de años. Sí. El tema es cuando a la carga le pusiste etiqueta, ¿no? Claro, como vos decís. Claro. A esa vivencia, a tus 4, que es una carga desbordante, ¿sí? Pero que me distraje. Es una carga desbordante, entonces la congelaste con una etiqueta de drama de tu vida, ¿sí? Y te quedaste congelado ahí dentro, claro, también, claro, protegiéndote para que esto no vuelva a ocurrir nunca más. Uh-huh. Entonces, esa situación inevitablemente va a volver a repetirse en tu vida para invitarte a madurar, para invitarte a ponerte a la altura, y si vos seguís preservándote en esa percepción de tus 4 años, no solo no vas a poder madurar, sino que no vas a poder mirar esa situación desde otro lugar, ¿sí? Y así se nos puede pasar una larga vida, claro, repitiendo situaciones, ¿no? Uh-huh. Que queremos rechazar y que simultáneamente nos persiguen una y otra vez, ¿no? Entonces eso es el circuito de la repetición en el que estamos atrapados. Cuando vos decís descristalizar una carga, me parece genial, porque descristalizar una carga es como esto que venimos diciendo, abrimos un instante de espacio-tiempo, uh-huh, ¿no? Y abrimos un instante de espacio-tiempo para observar algo que hay ahí adentro, que hasta hoy era como un trauma donde todo está pegoteado y unido, uh-huh, ¿sí? Entonces lo desdoblamos, claro, la carga, desdoblamos el trauma, ¿sí? Porque el trauma va a ser un vínculo directo con nuestra esencia, ¿sí? Uh-huh. Nuestra herida más profunda es un vínculo directo con nuestra esencia, pero va a ser un puente directo con nuestra esencia en la medida que nos animemos a abrir un espacio-tiempo para observar de qué está hecho ese dolor, ¿sí? Porque también tenemos que tener presente que somos el resultado de generaciones y generaciones de humanos que tuvieron experiencias particulares. También eso. Y nosotros, como resultado de ese árbol genealógico, hemos heredado muchos de sus comportamientos, formas de ver la realidad, ¿no es cierto? Ahora, si todo eso yo lo tengo anudado en una situación dramática y no soy capaz de cuestionar la percepción que tengo de esa historia, entonces mi trauma va a seguir ahí, ¿sí? Y ahí también va a seguir mi vivencia y ahí va a seguir también mi síntoma y ahí va a estar mi visión del mundo, ¿no? Totalmente. Así y que es, bueno. también esa información que le transmitimos a la Tierra, que fue la que generó ese cambio evolutivo, y le seguimos, uh-huh, transmitiendo, que nos da miedo, que tenemos miedo a perder el rumbo, que tenemos miedo, claro, a morirnos, ¿sí? Seguimos transmitiendo. Y qué bueno agregar, como vos dijiste recién, un pixelito más y decir, claro, nada, ahora transmitimos otra cosa. Lo que pasa es que ese miedo es un miedo prediseñado por esta percepción que teníamos del rol del humano sobre la Tierra. Uh-huh. O sea, llegó un momento en el que nos convencimos, quizás, no sé, nos hemos convencido de que éramos los dioses del planeta, que veníamos a depredar y consumir la Tierra, ¿no? Tal cual. De pronto ahora nos enteramos que nada que ver, porque todo eso que nos habíamos figurado como una posibilidad de felicidad, hoy nos damos cuenta que no es más que una quimera de ilusiones. Es más, somos un pelito de la Tierra. Totalmente, es al revés, ¿no? Entonces la Tierra
se generó para sí misma un recurso, ¿sí? Así como en algún momento los peces salieron del agua y en algún momento esos seres que salieron del agua se generaron alas para poder volar, ¿sí? Del mismo modo la Tierra se generó un recurso, que somos los humanos, para poder hacerse consciente de sí misma. Entonces, fíjate el movimiento inverso en el que estamos, ¿no? Porque el miedo es un movimiento completamente inverso al movimiento de la Tierra, ¿sí? La Tierra puja hacia una exploración y el miedo puja hacia la preservación de un diseño en un formato específico, de una identidad. ¿Sí? Tremendo, tremendo. Cuando la Tierra lo que hace es asumir una pluriidentidad a través de infinitos receptores que le brindan una perspectiva particular a cada instante. Y demanda evolución. Totalmente, constante. totalmente. Entonces es un movimiento en el que no vamos a ganar desde la perspectiva que lo estamos aplicando. Desde el miedo no le vamos a ganar a esa esencia tierra que nos habita. Es imposible, porque es ir en contra de tu función más esencial. Claro, claro, ¿sí? Claro. Y bueno, ese es el movimiento de la identidad también, ¿no? Intenta preservarse. Y como en ese intento de preservación detona programas biológicos que los utiliza para sus propios fines, pero igual revienta. Sí, es como que vamos en contra de nosotros mismos. Totalmente. Igual reventamos, ¿no? Así que se ve súper clarísimo ahí. Bueno, esta cuestión del conflicto del refugiado que es fundamental, podemos seguir desarrollando en otros programas, quizás un poquito más. Dale. Me interesaba hoy desarrollar este punto. La grasa también tiene otras funciones, porque nosotros podemos preguntarnos también, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué es que la biología almacena grasa y no almacena otro tipo de células, ¿no? ¿Por qué no almacena músculos o no almacena huesos? Bueno, primero porque la grasa es más liviana, ¿sí? Entonces, al pesar menos que los músculos, que los huesos, yo puedo cargar más en el caso de necesitarla, ¿sí? Segundo, que tiene una mayor capacidad de combustión, es decir, que contiene más energía. Tiene una mayor cantidad calórica, ¿sí? Capacidad calórica, ¿sí? O sea, un glúcido, un prótido tienen 4 calorías, ¿no? Y un lípido tiene 9 calorías, fíjate, más del doble. Entonces, tienen un potencial energético mucho más grande que cualquiera de las otras células, ¿no? Claro. Simultáneamente, la grasa es aislante, es decir, que esa capacidad de aislar me va a permitir proteger mis órganos vitales en el caso de que yo tenga miedo de un ataque a mi integridad. También me puede proteger del frío, ¿sí? Puede ayudarme a reservar calor, ¿sí? Porque y bueno, puede ayudarme también a sentirme grande e imponente, ¿sí? Porque en la naturaleza, cuando somos seres sociales porque tenemos un origen nuestro aspecto social tiene su origen en la manada, ¿no? El grupo, la manada, fue un recurso para la supervivencia. Lo que nosotros hoy conocemos como familia, ¿sí? Fue un recurso para la supervivencia en la antigüedad, ¿eh? Los hombres se valían mejor en grupo que por sí mismos, porque en la naturaleza había mucha hostilidad, ¿sí? Entonces, cuando el hombre quedaba solo o excluido de la manada, se sentía de vuelta como pez en el agua, fuera del agua, pero también estaba en peligro real, ¿sí? Entonces, bueno, la grasa es un recurso de protección, ¿no? De protección, es un aislante, como decíamos, ¿sí? Y por otro lado, hay órganos como por ejemplo el hígado que se vale de la grasa en algunos animales, como el tiburón, por ejemplo, que acumula, las personas que tienen hígado graso, ¿no? Los tiburones acumulan grasa en el hígado para poder flotar mejor y poder comerse los pececitos que están más cerca de la superficie, ¿sí? Entonces, personas que tienen hígado graso son personas que, como el tiburón, necesitan salir a flote para poder sobrevivir, ¿sí? Y es muy típico, ¿no?
Cuando esas personas que están todo el tiempo diciendo, tengo que salir a flote, no puedo salir a flote, no puedo salir a flote, bueno, esa persona casi seguro va a desarrollar o tiene ya un hígado graso, ¿no? Que es muy funcional para conseguir lo que necesita para sobrevivir. Mirá qué bueno, estamos escuchando a Ariadna Project. Bueno, Emanuel, esto es para vos, Mirá, gracias Jorge, ahí está. Súper atento el operador. Sí. Bien, mira Emanuel. Y bueno, así que no sé si tenés alguna pregunta, no se me ocurre qué más contar. Lo que estamos compartiendo en los laboratorios, ante todo son los recursos de observación, enseñando a las personas a vincularse entonces con la mecánica de este programa. No podemos salir de un programa si no conocemos la mecánica de ese programa. Claro. ¿Sí? Cuando nosotros empezamos a conocer la mecánica del programa, vos haces consciente algo que antes estaba en tu inconsciente e inmediatamente se están generando nuevos circuitos y nueva capacidad de respuesta en relación a eso que estás observando. Vale, yo lo que te quería consultar, viste que hoy hablábamos de acuerdo a las donde había más grasa en el cuerpo, de acuerdo a la posición de ese exceso de grasa o de... Eso es algo que vamos a poder desarrollar después, pero es interesante. Genial, bueno. Porque entonces la grasa, ¿dónde se va a acumular? En el órgano donde sea más necesaria esa función determinada, que puede ser una función de protección, de aislamiento. Bien, genial. ¿Sí? Entonces, la protección también no solamente va a ser en relación a un peligro por un ataque a la integridad por los órganos vitales, ¿no? Pensemos en los hombres de la Edad Media, que eran como más robustos, ¿no? Sí. Sino también pensemos en un contacto no deseado, protegerme de un contacto no deseado, ¿sí? Entonces, el sobrepeso me puede servir para no vincularme o para que el otro no me toque, ¿sí? Proteger un lugar que no quiero que el otro me toque. También el sobrepeso tiene que ver con no sentirme apta para el contacto, ¿sí? No me siento apta para que otro me toque. Entonces hay un conflicto de desvalorización, esto que yo decía del espejo, ¿no? Entonces justo en el lugar donde menos quiero grasa es donde más se acumula, porque es el lugar que yo más ataco desde mi percepción. ¿Sí? Entonces, bueno, viene siendo muy interesante, los laboratorios son bien profundos, duran entre 21 y 28 horas cada laboratorio, que lo estamos haciendo quincenales y semanales. Bien. Y bueno, es un momento de mucho reconocimiento, de mucho encuentro con aspectos muy íntimos, muy profundos, y también con tomas de conciencia, ¿no? Muy grandes, que inmediatamente generan nueva neurología, ¿no? Nueva capacidad de respuesta. Aparte es súper maravilloso, como empezamos hoy, que te dije al principio del programa, es una situación que da mucha carga, ¿sí? El exceso de peso. Y hay gente que no la pasa bien. Me acordaba de entonces algo. Empezar a verla desde otro punto, sí. Observar. En relación a una función, cuando vos tenés un exceso de grasa en un lugar del cuerpo, es muy posible también que esté ahí inhabilitada una función afín a tu existencia, ¿sí? Si yo acumulo en un lugar del cuerpo energía o células que vienen a potenciar una función concreta, pero las tengo en exceso, es porque yo no estoy poniendo en movimiento esa función. Entonces, un ejemplo muy concreto es el de la mujer y la maternidad. ¿Sí? En la mujer, entre la mujer y la madre, ¿sí? Hay una variable que es fija, que es la condición de ser mujer. Para ser madre yo necesito una variable fija, que es el ser mujer. ¿Sí? Ahora, el ser madre es una condición temporal. ¿Cuánto va a durar la maternidad? Lo que al cachorro le lleve madurar. Todas las madres me van a odiar. Te queremos, ¿sí? Vale. Entonces, te queremos. Cuando el cachorro madura y se independiza, es decir, que empieza a valerse por sí mismo, se empieza a activar nuevamente la función de mujer. Claro. En esa madre. Obvio. Por lo tanto, va a tener que soltar los circuitos de madre para asumir un nuevo estadio, una nueva versión de mujer. Que es lo que la mayoría de las mujeres no hacen, ¿ok? Entonces se quejan de que después de la maternidad, después de tener a los chicos, subieron de peso y que ya no pudieron bajar y que... Bueno, te está sobrando madre. Claro, y te está faltando mujer. Claro. ¿Sí?
Claro. No estamos asumiendo que los cachorros crecieron. No entendiste que la función madre tiene un tiempo, ¿sí? Se vence, tiene fecha de vencimiento. Esto lo dice Carla Escudero y es impecable ella, ¿sí? Tiene fecha de vencimiento. Así que no nos quejemos de la panza, de las caderas y bla, claro, bla, bla. Porque, claro. Claro. ¿Verdad? O que te crece los brazos y los hombros porque para agarrar y acaparar más. Totalmente. Es una función biológica. Pero es una función biológica que se mantiene activa con tu percepción. Y te estoy hablando desde el más animalito, porque me instalo en ese animalito que quiere proteger y a todos los hijitos. A los hijitos y las que somos hasta abuelas, hasta los nietitos, ¿viste? Todo querés acaparar. Es que tenés que observar, hay muchas mujeres las que tienen este exceso de grasa, especialmente la panza, o sea, de los pechos hasta la mitad de los muslos, ¿no? O sea, las caderas, la panza. Sí. Bueno, son las mamás gallinas, ¿no? ¿Qué hace la gallina? Y tiene 20 pollos abajo de ella, ¿no? O sea, todos los pollitos abajo de su cadera. Sí. Bueno, total. Entonces hasta que no le des lugar ahí a otra versión que no sea la de la mamá gallina. Bueno, mujeres, a ponerse las pilas y ahí tienen el potencial no asumido. O están haciéndose cargo de potenciales que no te corresponden. Claro. Hay una función que la está sosteniendo tu biología, que no está mal, por supuesto, por eso no juzgamos al sobrepeso, porque la biología es muy sabia, lo está gestionando con todo lo que tiene, ¿sí? Pero ahí hay un potencial que vos mismo no estás asumiendo por vos, que es poner en movimiento ese potencial, funcionalizar esa capacidad de respuesta, ¿sí? La biología solo puede venir a colaborar ayudándote a retener líquido y grasas. Ok, ¿vas a dejar que la biología lo siga haciendo por vos o vas a empezar a vincularte con tu propia vulnerabilidad, a generarte una nueva capacidad de respuesta, a generarte circuitos para bajarte nuevas versiones de respuesta para tus vivencias y entonces poner en funcionamiento ese potencial? Eso es una decisión tuya, hoy, en este instante, ¿sí? Entonces, invitar a tu niño a madurar y que se actualice a la versión del instante presente es lo mejor que podés hacer. Ahora, eso se hace con mucha observación, una disponibilidad de la madurez muy grande y un dejar que tu biología hace lo que sabe hacer mientras vos le das espacio a tu conciencia para que haga lo que también sabe hacer, que es expandirse a través de vos. Y creo que ya estamos. Chan, chan. La caída de la botella. Dio el final. Basta, botella vacía, listo. Me vacié el diseño. Así que bueno, a reflexionar esta semana. La semana que viene seguimos con los puntos más pequeñitos acerca de... Hay mucho para pensar, para reflexionar. Así que bueno, a las mamás especialmente. Y bueno, nos despedimos hasta el próximo viernes a las 14 horas. Bueno, desde aquí, desde la FM 89.5, Radio Municipal General Rodríguez. Chau, gracias Jorge. Por tu trabajo impecable. Bueno, vale. Buena semana para todos. Espectacular, Espectacular la información que tenemos acumulada ahí en forma de grasa. Ay, me voy a tener que ir a hacer a la plancha un rato. Sí. Chau. Nos vemos.